no hemos tenido las herramientas y los recursos, ¿verdad? En este caso para poder, digamos, atenderlos como tiene que ser. Es algo muy importante, nos vemos beneficiados todos. Creo que ese es el mensaje general que deseo transmitirles el día de hoy a nivel del ministerio. Muy importante, ha habido un equipo interdisciplinario donde han participado no solo funcionarios del MOB, han participado también funcionarios del CONAVI, participamos también a los compañeros de la NAME, que ellos no solo son partícipes de esta ley, pero van a tener una participación muy activa y para nosotros era muy importante empezar a generar toda esa instrumentalización, la parte operativa y bueno, el día de hoy, evidentemente, compartirles a ustedes, primera línea, la propuesta borrador que se tiene el reglamento. Evidentemente, caben todas las observaciones. Lo que queremos es que sea algo muy beneficioso para todas las partes que nos vemos inmersas en estos recursos adicionales. Y más bien, yo reconocerle el trabajo a todos los compañeros, sobre todo a doña Gabriela, a don Rodolfo, mismo don Adrián, de parte de compañeros del MOP, a los compañeros del CONAVI, ¿verdad? Que veo aquí que está también Gustavo con nosotros. Obviamente a Vladimir, que es el asesor mío, que también ha estado muy metido en esto. Y no, tal vez hay compañeros. Aquí lo importante es que estamos abiertos, obviamente, a todas las observaciones que sean para mejora y que ojalá este proceso sea lo más fluido posible para poder estar implementando este reglamento a la brevedad posible y poder empezar con todo el proceso como tal de empezar a utilizar los recursos. No lo han preguntado, pero es algo que la visión que tenemos nosotros, por lo menos en principio, es que ya para el 2027 ya esté completamente implementado en forma, ¿verdad? Este reglamento. Hay ciertos requisitos que nos pide la ley en cuanto a inventarios, como tal, que tenemos que cumplir, y es un poco la tarea que estaríamos abocados, todas las partes involucradas durante el periodo 2026. Eso sería de mi parte y nuevamente un saludo a todos y bueno, aquí muy esperanzado también de ver y recibir los comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias, don Pablo. Le damos la palabra a don Bernal Vargas. Él es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Gracias, Shirley. Primero, un atento saludo al señor viceministro, don Pablo Camacho, con el que hemos tenido oportunidad de compartir en otras actividades, a todos los personeros del MOB, de la NAME, de CONAVI que nos acompañan en esta actividad, obviamente a los señores alcaldes, alcaldesas que están presentes en esta reunión, funcionarios municipales en general. Primero, agradecerle al MOP la confianza que siempre ha depositado en la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias por ser ese vínculo precisamente para discutir estos temas con las autoridades municipales. Este tema es de trascendental importancia. Precisamente hoy tuvimos otra sesión en el transcurso de la mañana donde compartimos experiencias exitosas en la tramitación y eficiencia del uso de los recursos del 8114, que fue una exposición hecha por nuestra compañera alcaldesa Iris Arroyo, porque Puriscal ha sido un referente en este tema y pudo compartir con muchos funcionarios municipales, alcaldes y alcaldesas, algunos tips con la experiencia de ella para precisamente utilizar adecuadamente los recursos del 8114. De nuestra parte, ojalá este esfuerzo sirva también, don Pablo, para llevar adelante algo que también tenemos entre manos, que es el tema de simplificar el reglamento anterior del 8114, que como estuvo en veremos y el paso o la transferencia de los recursos se iba a dar directamente de Hacienda a las municipalidades y estamos en esa discusión ahí por un tema constitucional que está en consulta ante la Procuraduría General de la República. No se ha llegado a concluir con el trabajo que estuvimos haciendo para ver cómo simplificábamos aún más toda la tramitología para el desembolso de los recursos del 8114. Pero es parte de este esfuerzo que venimos realizando. Esta reunión es parte de ese esfuerzo y más bien ponernos a las órdenes, como siempre, Pablo, de usted, del CONAVI, del MOP, para ir adelante con estos instrumentos
que facilitan el ejercicio de las municipalidades en el aprovechamiento de sus recursos tan importantes para mantener en buenas condiciones toda la red vial local en todas las municipalidades del país. Entonces, sin más preámbulos, sí, nos ponemos a la disposición de ustedes para escuchar la exposición de lo que es esta propuesta del reglamento a esta nueva ley. Muchas gracias, don Bernal. A continuación, la exposición del reglamento al artículo 5 bis de la ley 8114 a cargo de la licenciada Gabriela Vargas Hernández, de la División Jurídica del MOP. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y poder compartir en este ratito lo que hemos venido trabajando. El Viceministerio de Infraestructura conformó un grupo de trabajo que, como ya dijeron al inicio, era de compañeros de la NAME, compañeros del CONAVI y por parte del MOP de la Secretaría de Planificación Sectorial, que trabajamos la parte municipal. La exposición no va a ser para nada dinámica, lamentablemente, porque lo que se quiere es leer textualmente el articulado que corresponde a las municipalidades y para que nos dé tiempo, entonces lo vamos a leer textual. Las preguntas, si gustan, al final para que nos dé tiempo de poder ver los artículos uno por uno, que es la idea de tener este espacio, de socializarlo con ustedes y posterior a que los leamos, cualquier duda, cualquier pregunta la podemos hacer al final. Voy a proyectar el documento. Me avisan cuando lo ven. Si lo ven muy pequeño, lo podemos hacer un poquito más grande si gustan. Sí, está bien para mí, creo. Muy bien, lo que vamos a presentar es el borrador del reglamento al artículo 5 bis de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114. Bueno, este artículo lo adiciona a la Ley 10.717, que lo que busca es destinar un 15% con carácter específico y obligatorio que el Ministerio de Hacienda, por medio de Tesorería Nacional, lo gire en beneficio. Un 6% del CONAVI, perdón, un 8% del CONAVI, un 6% a las municipalidades y un 1% a la NAMI. ¿Para qué? Para la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación, la reconstrucción, la construcción, la ampliación de carriles y vados en la red vial nacional y cantonal. En el tema de las municipalidades, que es en el que nos vamos a abocar esta tarde, ese 6% tiene los siguientes parámetros. El primer parámetro, para el 60%, según la cantidad de puentes y vados en su red vial cantonal, inventariada y evaluada por los gobiernos locales con soporte de la NAMI, debidamente registrados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes e incluidos en sus planes viales quinquenales de conservación y desarrollo. Ese es el primer parámetro que nos da la ley. El segundo, que representa el 40%, es el índice de desarrollo social cantonal del Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan. Obviamente el texto del reglamento, pero por cuestión de tiempo, tiene los considerandos y demás, pero bueno, nos vamos directamente al artículo 3. Este artículo 3 está lleno de definiciones, pero creo que hay que darle especial importancia a el asesoramiento técnico de la NAMI, que hicieron la distinción con el soporte. Entonces es importante tener esa diferenciación clara para el articulado. Como asesoramiento técnico de la NAMI, ellos decidieron que la definición iba a ser consejo, interpretación, análisis, capacitación, transferencia de tecnología, transmisión de datos o información técnica en el ámbito de puentes y vados, que la NAME podría brindar mediante solicitud del CONAVI y las municipalidades después de un análisis de pertinencia, racionabilidad y factibilidad por parte de la NAME. Otra definición que es importante, que es una novedad que trae este reglamento, es el encargado de coordinación de inspecciones de puentes.
Es un funcionario interno en las instituciones quien tiene la responsabilidad, autoridad y competencias definidas en la versión vigente del Manual de Puentes, como principal responsable de las actividades de inspección de puentes y vados y del reporte de estos. Debe contar con un grado mínimo de licenciatura en ingeniería civil o ingeniería en construcción. Después, la ley es muy clara en especificar que no se puede hacer uso de estos recursos en gasto corriente y por eso tenemos la definición de gasto de capital, que sería en lo que sí se puede gastar estos recursos. Gasto de capital, y esto de acuerdo al clasificador económico del gasto público de julio de 2024. Corresponde a las erogaciones no recuperables destinadas a la adquisición o producción de bienes duraderos, proyectos de inversión y las inversiones que incrementan la capacidad instalada del sector público, incluyendo los gastos por concepto de compra de bienes y servicios, soporte y otros gastos, así como remuneraciones para garantizar la conservación, mantenimiento rutinario, periódico, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción, construcción y ampliación de carriles de puentes y vados en la red vial nacional y cantonal. Entonces, esta es la definición de gasto de capital. La otra definición que es importante tener en cuenta, brindada por la NAME, es sobre el soporte para la realización del levantamiento de inventarios y de las evaluaciones de puentes y vados. Ellos lo definen como el apoyo técnico brindado al CONAVI a las municipalidades, ya sea mediante la realización de los levantamientos de inventario de las evaluaciones de puentes y vados, a través de inspecciones de inventario y rutinarias, respectivamente, o mediante las capacitaciones, talleres, transferencias de tecnología, acompañamiento técnico necesarios para que su personal adquiera las competencias para realizar el levantamiento de inventarios y evaluación de puentes y vados. El capítulo 2 ya corresponde a la administración y ejecución de los recursos. Se divide en 3 secciones, igual que como lo plantea la ley ABC. La sección primera sería el Consejo Nacional de Vialidad, que tal vez lo más importante como para comentarles, obviamente ellos tienen sus artículos, pero no los vamos a ver en esta ocasión por una cuestión de tiempo, pero la ley les exige tener un sistema de gestión de puentes, entonces en el artículo 5 el CONAVI pues ahí demuestra su sistema. Otro aspecto importante de rescatar es que el CONAVI reglamenta la definición de planes de intervención según el sistema de gestión de puentes. Y esto es muy importante porque en base a estos planes de intervención, el CONAVI va a hacer la distribución de los recursos que esta ley o que este artículo 5 bis les da. Y entonces esta es la distribución de los recursos que dice que el CONAVI distribuirá los recursos presupuestarios asignados mediante el artículo 5 bis de la ley 8114, conforme a la definición de sus planes de intervención establecidos en el artículo anterior. Para establecer la distribución anual de esos recursos, los gerentes de las dependencias responsables presentarán a la Dirección Ejecutiva de CONAVI los respectivos planes de intervención y definirán en conjunto la distribución de los recursos, estableciendo una priorización de los proyectos con base en las necesidades institucionales que tengan relación directa con el marco de aplicación del presente reglamento. En caso necesario, se asignará un monto requerido para contrataciones con carácter de urgencia de obra, bienes o servicios, en concordancia con los planes de intervención. Dentro de esta distribución se deberá designar un monto para el fortalecimiento institucional del CONAVI a ser utilizado según lo indica el artículo 10. Ellos tienen un artículo para el fortalecimiento del CONAVI. Y ahora sí, dentro de este capítulo está la sección segunda, que es la sección que nos ocupa esta tarde. El artículo 13, y van a ver que hay muchas similitudes en este texto con el del 40.138, que es el del artículo, el del inciso B del artículo 5 de la 8114. Entonces empezamos con las competencias para la administración y ejecución de los recursos de las municipalidades. Es el mismo número, pero en lugar de 37, póngale 91. Bueno, entonces tenemos que corresponde a las municipalidades conforme a su autonomía constitucional la administración y ejecución de los recursos que establece el artículo 5 bis de la ley 8114 para atender la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico,
el mejoramiento, la rehabilitación, la reconstrucción, la construcción y la ampliación de carriles de los puentes y vados en la red vial cantonal de su respectiva jurisdicción territorial. Las municipalidades deben asumir de pleno derecho la responsabilidad por la correcta ejecución de los recursos transferidos. Lo anterior contempla la necesidad de contar con el recurso humano, técnico y profesional encargado de las evaluaciones y el desarrollo de las competencias para la atención de los puentes y vados en su cantón. Dicho recurso humano debería ser competente y suficiente para la administración y ejecución de los recursos y en cumplimiento a su función asesora proporcionará el criterio y los insumos técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus competencias a las autoridades municipales para el desempeño de sus funciones. El artículo 14 nos habla sobre la estimación de los recursos a transferir a las municipalidades. El Ministerio de Hacienda comunicará al MOP a más tardar el 15 de abril de cada año una estimación preliminar del monto global que se le asignará a las municipalidades por concepto de ingresos derivados de la Ley 8114 para el año siguiente. Con el sustento en dicha información, el MOP calculará, a través de la Secretaría de Planificación Sectorial, los montos de distribución preliminar que corresponden a cada municipalidad, con base en los criterios establecidos en el artículo 5 bis de la Ley 8114. El cálculo de dichos montos la Secretaría deberá. En este cálculo, entonces aquí vamos a ver lo que la Secretaría va a tomar en cuenta. A. Utilizar los datos del último corte y resumen anual de los inventarios de puentes y vados en la red vial cantonal, debidamente incluidos en el registro de puentes y vados que administra la Secretaría de Planificación Sectorial, según lo establecido en el artículo 4 del reglamento 40.138. Y los lineamientos para la actuación del registro vial de la red vial cantonal que para tal fin establezca el MOP. B. Utilizar el listado de puentes y vados incluidos en los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo, los cuales serán aportados por la División de Obras Públicas a la Secretaría de Planificación Sectorial a más tardar el 30 de abril de cada año, según lo establecido en el artículo 40 del reglamento 40.137. C. Utilizar la información más reciente sobre los puentes y vados que han sido evaluados por las municipalidades con el soporte de la NAMI, conforme al Manual de Puentes de Costa Rica vigente. Dicha información deberá ser remitida a la Secretaría de Planificación Sectorial del MOP por el encargado de coordinación de las inspecciones de puentes de la municipalidad, avalado por el director técnico del departamento responsable de la gestión vial y por el alcalde municipal a más tardar el 30 de abril de cada año. D. Utilizar la versión más reciente publicada por esto es ya para lo de el índice de desarrollo social. Luego, deducir los valores totales que por concepto de entrega materiales, insumos y servicios hayan sido entregados a cada municipalidad por parte de la División de Obras Públicas en el ejercicio económico anterior, cuando esto aplique. En consonancia con la Ley 8114, los puentes y vados ubicados en caminos no clasificados no serán contemplados para la asignación de recursos. El MOP incluirá en el anteproyecto del presupuesto de cada ejercicio económico que se remite el 15 de junio al Ministerio de Hacienda la citada distribución preliminar de los recursos de las municipalidades. Adicionalmente, remitirá el desglose del cálculo de dicha distribución que indique los valores porcentuales aplicables a cada municipalidad para la distribución del monto global, así como los valores de deducción por entrega de materiales e insumos y servicios. El MOP, a través de la Secretaría de Planificación Sectorial, deberá comunicar a las municipalidades, a más tardar el 15 de junio de cada año, la citada distribución preliminar, advirtiéndoles sobre el carácter provisional de esta. El Ministerio de Hacienda comunicará, a más tardar el 15 de agosto, al MOP y a las municipalidades los montos definitivos a entregar a cada municipalidad, una vez obtenida la certificación de ingresos públicos de la Contraloría General de la República,
con base en el desglose del cálculo suministrado por la Secretaría de Planificación Sectorial, a efectos de que las municipalidades puedan elaborar su plan presupuesto para el ejercicio económico del año siguiente, en el plazo establecido en el artículo 104 del Código Municipal. Ahora viene esta figura que la tomamos del Manual de Puentes de Costa Rica, que viene a ser el encargado de la coordinación de las inspecciones de puentes en las municipalidades. Las competencias profesionales y funciones técnicas de la persona encargada de las inspecciones de puentes son las descritas en el Manual de Puentes de Costa Rica vigente. Esta persona es la principal responsable de las actividades de inspección de puentes en la municipalidad. Las municipalidades podrán definir dentro de su organigrama si esta función es desempeñada por el encargado de las labores de gestión vial o por otro funcionario municipal que cumpla con los requisitos establecidos en dicho manual. El coordinador de las inspecciones de puentes puede actuar también como líder del equipo o líder del equipo e inspector nivel 3 simultáneamente, si cumple también con las competencias requeridas en el Manual de Puentes de Costa Rica o en su versión vigente para cada uno de los puestos. Adicionalmente, la persona encargada de la coordinación de las inspecciones de puentes municipales para efectos del cumplimiento de este reglamento tiene las siguientes funciones y requisitos. 1. Estar debidamente acreditado por escrito como encargado de la coordinación de las inspecciones de puentes municipales por parte de la alcaldía ante la Secretaría de Planificación Sectorial del MOP. 2. Realizar, mantener y actualizar el inventario aprobado de puentes y vados de la municipalidad. 3. Remitir y actualizar periódicamente, según el artículo 14, inciso C, el registro de puentes y vados municipales de conformidad con los lineamientos para la actualización del registro vial de la red vial cantonal oficializados por el MOP ante la Secretaría de Planificación Sectorial del MOP. Ser la persona encargada de solicitar el soporte a la NAME en conjunto con la alcaldía para los alcances estipulados en este reglamento. Ser el responsable de realizar la priorización de intervenciones de puentes y vados siguiendo lo indicado en el Manual de Puentes de Costa Rica, así como su incorporación al Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo según la guía para formular y gestionar estos planes en su versión vigente. El artículo 16 nos habla de la distribución de los recursos a los consejos municipales de distrito. En concordancia con lo dispuesto en los artículos 7 y 12 de la Ley 9329, para la distribución de los recursos a los consejos municipales de distrito, el consejo municipal correspondiente deberá utilizar los mismos criterios de distribución entre las municipalidades que se establecen en el artículo 5 bis de la Ley 8114. En virtud de la asignación de recursos que realice la municipalidad, los consejos municipales de distrito ostentarán las mismas obligaciones, responsabilidades y competencias de gestión vial establecidas por las municipalidades dentro de su ámbito geográfico, que ejecutarán conforme el plan vial quinquenal del cantón respectivo. Todo trámite por parte de los consejos municipales de distrito ante el MOP relacionado con el registro vial de Costa Rica deberá ser gestionado a través de la municipalidad correspondiente. Artículo 17. Destino de los recursos. El Consejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará los recursos provenientes del artículo 5 bis de la Ley 8114 exclusivamente a lo que dice la ley, a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación, la reconstrucción, la construcción y la ampliación de carriles de los puentes y vados en la red vial cantonal. Las municipalidades no podrán utilizar estos recursos en gasto corriente, por lo que únicamente podrán ser utilizados como gasto de capital o de inversión y de manera exclusiva para vados y puentes en la red vial cantonal. Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos del artículo 5 bis de la Ley 8114 se destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley y sus reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los recursos generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponden. Artículo 18. Presupuesto, custodia y manejo de los recursos. El Consejo Municipal presupuestará cada año el monto que corresponde con base en lo indicado en los artículos 13 y 14 de este reglamento,
Dicho presupuesto deberá ser conforme con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo vigente, según lo estipula el artículo 2 de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias, la 9329, para lo cual la Junta Vial deberá realizar una propuesta anual de actividades de gestión vial, en el que deberá de incluir las obras a realizar en vados y puentes. Los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley 8114 se deberán manejar de conformidad con la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la 8131, por el mecanismo que establezca la Tesorería Nacional, con el fin de facilitar su manejo y para que proceda de forma oportuna con los desembolsos correspondientes, de conformidad con la programación financiera que le presenten las municipalidades. Este es un artículo ya conocido porque también está en el 40.138, que es la modalidad participativa de ejecución de obras. La ejecución de los recursos provenientes del artículo 5 bis de la Ley 8114 se podrá realizar bajo la modalidad participativa de ejecución de obras, tomando en cuenta la modalidad que al efecto establece el artículo 8 del reglamento 40.138. Seguimiento y evaluación de la gestión vial en puentes y vados. La municipalidad deberá efectuar con el soporte de la NAME. Ve que importante porque la NAME más adelante, en la parte de la reglamentación de ellos, hace la diferenciación entre soporte y asesoramiento. Entonces, en este caso es el soporte, ¿verdad?, de la NAME, el seguimiento y la evaluación de los puentes y vados conforme lo establecido en el manual de puentes vigentes, con el fin de garantizar la debida estandarización de los procedimientos y cumplimiento de los criterios técnicos aplicables. Registro de puentes y vados. En este reglamento se va a adicionar el registro vial creado en el artículo 11 del reglamento 40.137, el registro de puentes y vados municipales de Costa Rica, adscrito a la Secretaría de Planificación Sectorial del MOP, con carácter oficial y alcance nacional. Este registro será complementario del registro vial oficial que ya está establecido en el artículo 5 de la Ley 8114 y en el artículo 2 de la Ley 9329. En dicho registro se detallará la infraestructura de los puentes y vados municipales del país, conforme a los requisitos, formularios y procedimientos establecidos en los lineamientos para la actualización del registro vial de la red vial cantonal oficializados por el MOP. Los actos derivados de este registro no tendrán carácter constitutivo ni implicarán afectación del dominio público. La información contenida en él será suministrado por las municipalidades. El artículo 22 es puentes y vados incluidos en los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo. De conformidad con lo establecido en la normativa de los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo, el reglamento 40.137, la División de Obras Públicas del MOP comunicará a la Secretaría de Planificación Sectorial el 30 de abril de cada año el listado de puentes y vados incluidos en los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo, así como el listado de municipalidades que cuentan con un plan vial quinquenal conforme a la normativa de la Guía para formular y gestionar el Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo. La información incluida en dicha fecha considerará la información remitida por las municipalidades a la División de Obras Públicas con corte al 1 de octubre del año anterior. La División de Obras Públicas podrá solicitar aclaraciones en relación con los planes viales quinquenales y las municipalidades dispondrán de un plazo de 60 días naturales para atender la solicitud. Evaluación de puentes y vados. Los equipos técnicos de las municipalidades deberán contar con la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo la evaluación de los puentes y vados ubicados dentro de su jurisdicción territorial. Dichas evaluaciones deberán realizarse mediante los formularios de inspecciones rutinarias del Manual de Puentes. Las municipalidades deben contar con una persona responsable de la coordinación de las inspecciones de puentes. No obstante, en aquellos casos en que la evaluación de estructuras complejas por su tamaño, condiciones topográficas u otros factores técnicos requiera el uso de equipo especializado que exceda la capacidad operativa de la municipalidad,
esta podrá solicitar asesoramiento técnico a la ANAME UCR, siguiendo lo establecido en el artículo 32 de este reglamento, que ya después lo vamos a ver, que son los requisitos de la ANAME. Fortalecimiento de las municipalidades. Para el cumplimiento del artículo 5 bis de esta ley 8114, las municipalidades podrán destinar un monto de recursos asignados para la adquisición o desarrollo de bienes duraderos en inversiones que incrementen la capacidad instalada de la municipalidad, con el fin de garantizar la eficiente y efectiva gestión de los puentes y vados municipales, en la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación, la reconstrucción, la construcción y la ampliación de carriles y puentes y vados en la red vial cantonal. Hasta ahí sería el articulado que corresponde a las municipalidades. Sin embargo, es importante también ver algunos artículos de la sección de la ANAME que inciden directamente en los requisitos que deben cumplir las municipalidades. El artículo 25, la ANAME nos indica que ellos tienen dos competencias: dar soporte en el levantamiento de inventarios y evaluaciones de puentes y vados registrados en las rutas nacionales y cantonales, y B, brindar asesoramiento técnico en el diagnóstico para el análisis de los estados de puentes y vados registrados en las rutas nacionales y cantonales. Ahí ellos hacen las definiciones y explican qué es cada una de las cosas, y luego ya ellos tienen las disposiciones generales para optar por el soporte y asesoramiento técnico en puentes y vados de las rutas nacionales y cantonales. Las competencias se planificarán y ejecutarán en concordancia con la versión vigente del Manual de Puentes, el equivalente para vados con la mayor eficiencia en la ejecución de las actividades indicadas, considerando la capacidad instalada y presupuestaria de la ANAME. La ANAME podrá brindar soporte o asesoramiento técnico en concordancia con lo indicado en el artículo 25 y conforme a los términos del presente reglamento en áreas técnicas relacionadas con los puentes y vados de la red vial nacional y cantonal, como son la ingeniería civil, topográfica, geografía y otras afines, siempre y cuando esto no implique un conflicto de interés para la ANAME en su función fiscalizadora ejercida mediante las tareas asignadas en el artículo 6 de la ley 8114. Porque hay una que dice que fecha y hora de pago el 31 de octubre. 2. El soporte o asesoramiento técnico solicitado por la administración a la ANAME no debe tener como propósito o como resultado el sustituir la toma de decisiones ni la ejecución de procesos tales como definición de planes de inversión en los puentes y vados de la red vial nacional o cantonal, definición del sistema de gestión de puentes y vados, procesos de diseño, estudios básicos, proceso de verificación o control de calidad, procesos sistemáticos de inspección de puentes y vados, así como otros inherentes al accionar de la administración como ente responsable y directo de la calidad de todos los procesos involucrados en el diseño, la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación de puentes y vados de la red vial costarricense. Todo soporte, asesoramiento técnico se brindará después de un análisis de pertinencia, razonabilidad y factibilidad por parte de la ANAME. La programación que la ANAME tiene o decidió regular para brindar el soporte en el levantamiento de inventarios y evaluación de puentes y vados de las rutas nacionales y cantonales. El soporte en el levantamiento de inventario y evaluación de los puentes y vados en rutas nacionales y cantonales responderá a una programación anual desarrollada por el ANAME de acuerdo con su capacidad instalada y utilizando criterios técnicos tales como cantidad de puentes y vados, importancia de las rutas o caminos, existencia de inventarios, nivel de información disponible, fecha de la última actualización de inventario, evaluaciones, ubicación geográfica y otros criterios que la ANAME considere pertinentes en procura del uso eficiente de los recursos. La ANAME recibirá solicitudes para brindar soporte a CONAVI y a las municipalidades hasta el 1 de octubre del año en curso, con el fin de incluirlas en su programación de trabajo del próximo año. La programación anual será comunicada a los interesados a más tardar el 30 de enero del año de su ejecución.
Los requisitos adicionales para que las municipalidades puedan optar por el soporte en el levantamiento de inventarios y evaluación de puentes y vados en las rutas cantonales. Para optar por el soporte de la NAME, el encargado de coordinación de inspección de puentes de cada municipalidad, a través del alcalde municipal, debe dirigir y entregar un oficio de solicitud a la dirección de la NAME, indicando que requiere el soporte en una o varias de las siguientes tareas. Realización de levantamiento de inventario mediante inspecciones de inventario de puentes y vados en su red vial cantonal. Realización de evaluaciones mediante inspecciones rutinarias de puentes y vados en su red vial cantonal. Capacitaciones, talleres, transferencias de tecnología, acompañamiento teórico para que su personal adquiera las competencias para realizar el levantamiento de inventario y evaluación de puentes y vados. Para optar por las tareas indicadas en los puntos A y B, se debe adjuntar el oficio de solicitud lo siguiente. Listado de puentes y vados indicando solamente los que se encuentran incluidos en el sistema de registro vial de Costa Rica y en el plan de inversiones del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, vigente y aprobado. Estos puentes deberán estar ubicados en vías públicas cuya clasificación funcional permita la asignación de fondos de la presente ley. Una capa cartográfica con la información contenida en las boletas de inventario básico de puentes según los lineamientos para la actualización del registro vial de la red vial cantonal o su versión vigente, utilizando el sistema de coordenadas oficial de Costa Rica. El registro fotográfico del inventario indicado en el Manual de Puentes de Costa Rica en su versión vigente. Planos constructivos de los puentes y vados que los posean. Formularios de inspección de inventario y de otras inspecciones realizadas previamente para los casos en los que se requiera soporte solamente con la evaluación de puentes y vados. Información técnica disponible sobre intervenciones realizadas en los puentes y vados con fecha de realización y normativa de diseño aplicada. Datos de tránsito disponibles como tránsito promedio diario y porcentaje de pesados de las rutas en las que se encuentran los puentes y vados. El ANAME utilizará la información aportada para confirmar que las estructuras podrán ser evaluadas por medio de metodologías de inspección oficiales, ya sea en su totalidad o de forma parcial. Adicionalmente, el ANAME-UCR podrá solicitar otra información que considere pertinente para realizar los procesos de evaluación. Para entrega de dicha información, las municipalidades dispondrán de un plazo de 20 días hábiles. Para optar por el soporte mediante lo indicado en el inciso C de este artículo, el oficio de solicitud debe incluir la lista de los funcionarios a brindársele el soporte e indicar el propósito y el tipo de soporte requerido según sean capacitaciones, talleres, transferencia de tecnología o acompañamiento técnico para brindar el soporte. El ANAME podrá solicitar información sobre las competencias de los funcionarios según se establezca en el Manual de Puentes de Costa Rica para definir la idoneidad de la solicitud. Procedimiento para solicitar asesoramiento técnico para puentes y vados de la red vial nacional y cantonal. Todo asesoramiento técnico referente a puentes y vados que el CONAVI requiera solicitar a la ANAME-UCR deberá solicitarla por el encargado de gestionar las inspecciones de puentes y vados del CONAVI a través de la dirección ejecutiva. En el caso de las municipalidades, dicha solicitud debe realizarla el encargado de coordinación de inspección de puentes y vados a través del alcalde municipal. La solicitud debe presentarse por escrito mediante oficio dirigido y entregado a la dirección de la ANAME, con una exposición clara de los aspectos concretos que se requieren sean evacuados, así como con la presentación de todos aquellos documentos de justificación y respaldo que estime pertinente para ser considerados por la ANAME. Lo anterior con el propósito de asignar de la mejor manera los recursos disponibles y además evitar duplicidad de funciones, conflicto de intereses, conflicto con las labores asignadas a la ANAME mediante el artículo 6 de la Ley 8114. Y las pérdidas de eficiencia en la inversión de los fondos públicos. La vialidad de la solicitud de asesoramiento técnico
será determinada y notificada por el ANAME al solicitante dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. Determinada la viabilidad de asesoramiento técnico, la dirección de la ANAME informará al solicitante el procedimiento a seguir, tal como el plan de trabajo, objetivos generales específicos del asesoramiento, tipo de análisis que se va a realizar, productos esperados y plazos de entrega. Remisión de datos e información generada a partir del soporte en el levantamiento de inventario y evaluación de puentes y vados en las rutas nacionales y cantonales. Como parte del soporte de la ANAME en el levantamiento de inventario y evaluación de los puentes y vados de las rutas nacionales y cantonales, se entregarán los siguientes productos. Cuando se realice el levantamiento de inventario definido en el artículo 3, inciso L, se entregará un oficio de remisión de los formularios de inventario con los datos recopilados mediante las inspecciones de inventario según la versión vigente del Manual de Puentes de Costa Rica. Cuando se realicen las evaluaciones, definido en el artículo 3, inciso G, se entregará un oficio de remisión de los formularios de inspección rutinaria con los datos recopilados mediante las inspecciones rutinarias según la versión vigente del Manual de Puentes de Costa Rica. Cuando se realicen capacitaciones, talleres, transferencias de tecnología o acompañamiento técnico, se entregará un documento en el que conste el soporte brindado por la ANAME para efectos de cumplimiento del inciso B y del artículo 5 de la Ley 8114. No formará parte del soporte el incluir los datos de los formularios en las herramientas analíticas del CONAVI y las municipalidades, así como boletas de registro ni otras actividades propias de la administración. Remisión de datos e información resultante del asesoramiento técnico brindado por la ANAME para los puentes y vados de las rutas nacionales y cantonales. Los resultados del asesoramiento técnico para evaluaciones no rutinarias, diagnósticos y análisis de estados de puentes y vados de las rutas nacionales y cantonales serán entregados por la ANAME a las municipalidades o al CONAVI según corresponda, a través de un oficio de remisión de los productos establecidos según lo indica el artículo 30 del presente reglamento. Los productos generados a partir del asesoramiento técnico brindado por la ANAME para puentes y vados de la red vial nacional serán entregados a la Dirección Ejecutiva del CONAVI. En el caso de la red vial cantonal, los productos generados serán entregados a la alcaldía, al Consejo Municipal, a la Auditoría Interna del Gobierno Local. Adicionalmente, y porque esto se los exige la ley a la ANAME, estos productos se pondrán en conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de la Presidencia, el MOP y la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. Ya por último, se pretende modificar el artículo 4, el tercer párrafo del artículo 4 del reglamento al inciso B del artículo 5 y también se pretende modificar el artículo 5 del reglamento al inciso B para que las fechas coincidan y la solicitud de los planes viales quinquenales y también se pretende establecer algunos transitorios para que la Secretaría de Planificación Sectorial en un plazo máximo de 12 meses a partir de la publicación de este reglamento oficialice los lineamientos para la actualización del registro vial de cantonal y modificar las boletas de inventario necesarias para incluir la localización de los puentes de manera que las municipalidades puedan reportar los vados existentes dentro de sus respectivas jurisdicciones. Otro transitorio, las municipalidades contarán con un plazo de 8 meses a partir de la publicación de los nuevos lineamientos para la actualización del registro vial de la red vial cantonal para actualizar su registro de puentes ante la Secretaría de Planificación Sectorial. Dicha actualización se deberá realizar conforme a lo establecido en los lineamientos. Las municipalidades dispondrán de un plazo de 12 meses a partir de la publicación de esta norma para actualizar sus planes viales quinquenales de conservación y desarrollo
ante la Dirección de Planeamiento y Programación de la División de Obras Públicas. En dicha actualización deberá incorporarse, de conformidad con lo establecido en el Manual de Puentes de Costa Rica, la evaluación técnica y la priorización de la intervención de los vados y puentes dentro del cantón. Ya los otros transitorios corresponden a la NAME y bueno, la lectura duerme cualquiera, pero la idea era poder leer textualmente el articulado en el que hemos trabajado y sé que era una lectura rápida, tal vez muy cansada, pero en este momento podemos abrir el segmento de preguntas o de dudas al respecto, que con muchísimo gusto vamos a atender. Entonces quedamos a la disposición de quien quiera consultar. Pedimos las disculpas por leer textualmente, pero la idea era presentar el articulado tal cual va a salir a consulta pública. Muchas gracias, Gabriela. Damos la palabra a don Bernal Vargas. Gracias, ¿me escuchan, Shirley? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Ok, mira, yo aquí tengo una consulta que me preocupa y es, no sé, es súper importante para las municipalidades. Y es, ¿por qué si la ley ya le concede a la NAMI un 1% para cubrir los costos de asesoría, soporte y capacitación? ¿Por qué el reglamento no puso contundentemente que este servicio a las municipalidades por parte de la NAMI es gratuito? Si reitero, si la ley ya le concede un 1% a la NAMI precisamente para ese fin. Entonces, ¿por qué no poner en el reglamento concretamente que los servicios de la NAMI no van a tener un costo para las municipalidades? Aunque la NAME defina claramente la forma o la logística que debe seguirse para tener esta colaboración. Don Bernal, justamente el soporte, que es lo que la ley, el artículo 5 bis de la ley 8114 exige, ¿verdad? Con soporte de la NAME, es totalmente gratuito y los compañeros sí hacen la diferencia porque lo que la ley exige es el soporte. Entonces, cuando estábamos trabajando en la regulación, los compañeros decían, bueno, el soporte, por supuesto que es gratuito y es lo que se necesita y lo que se está exigiendo la ley. Eso fue lo que ellos comentaron cuando estábamos trabajando esta reglamentación. Me permite replicar, es que esta pregunta yo la hago a consulta de varios funcionarios municipales de esa preocupación que hay, porque si esto no queda claro en el reglamento, o sea, lo que no existe y no se escribe puede darse a interpretaciones cuando haya que aplicar la norma. Y lo que no queremos nosotros como municipalidad es precisamente que quede a nuevas interpretaciones el hecho de que este soporte de la NAME no tiene costo para las municipalidades. Pero creo que, según se me señaló, esto era más que todo una presentación del reglamento, de manera que no vamos a tener más que llevar esa inquietud a la consulta pública, me imagino, porque entiendo que el reglamento que se nos está presentando es la versión que se va a publicar para consulta pública en los medios que corresponden. Así es, don Bernal, exactamente. Esta es la que va a salir publicada en la Gaceta y para consulta pública y que vamos a recibir todas las observaciones, todos los comentarios. Sin embargo, sí queremos dejar claro que el soporte es gratuito porque así también lo establece la ley. Entonces, en buena teoría, la ley no podemos hacer menos ni más de lo que dice la ley, don Bernal, y la ley dice que es gratuito y el soporte que tiene que darle la NAME a las municipalidades es gratuito. Y así tiene que ser. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un comentario del ingeniero Manrique Martínez. Pone en el chat,
me parece que el plazo de atención de parte de la NAM establecido en 30 días hábiles es muy amplio. Sí, sí, sí. La definición del plazo es completamente de la NAMI, pero sin embargo, al salir en consulta pública se puede hacer una observación con el sustento legal o la justificación pragmática o técnica de que consideren que es mucho tiempo, pero bueno, ellos también están en establecer el plazo que ellos consideren conveniente de acuerdo a la forma en la que ellos puedan responder. Entonces, va a salir a consulta pública, puede ser un comentario que se haga en consulta pública, pero ellos podían definir cuánto tiempo para responder la viabilidad de la solicitud tenían y lo dejaron en 30 días hábiles. Muy bien, ¿alguna otra consulta, comentario? Tenemos a doña Kevin Céspedes, la intendente de Peñas Blancas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio y esta explicación. Yo quisiera ver un toquecito nada más cuál va a ser la distribución de los recursos en el caso de los consejos municipales de distrito, quién hace eso y quién es el que dice cuánto nos corresponde. ¿Me escucharon? Sí, señora, Ah, ok. permítame. Permítame un momentito para contestarle con el artículo. Porque no me deja. Bueno, esta me imagino que es su consulta. La distribución de los recursos a los consejos municipales. Sí, exactamente. Bueno, aquí lo tenemos, que en concordancia con lo que dice el artículo 7 y 12 de la ley 9329 para la distribución de los recursos a los consejos municipales, el consejo municipal deberá utilizar los mismos criterios de distribución entre las municipalidades que se establecen en el artículo 5 bis. En virtud de la asignación de los recursos que realice la municipalidad, los consejos municipales de distrito ostentarán las mismas obligaciones y responsabilidades y competencias de la gestión vial establecidas para las municipalidades dentro del ámbito de su jurisdicción. Entonces, son los mismos parámetros que establece la ley. Que aquí está, según la cantidad de puentes y vados en su red vial cantonal inventariada y evaluada por los gobiernos locales con soporte de la NAMI, debidamente registrados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes e incluidos en los planes viales quinquenales y de desarrollo. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién es el que le corresponde hacer esa matemática? Gabriela, y el MOB es, o el no sé si Hacienda o quién, es el que dice cuánto es lo que nos corresponde a nosotros. Porque ¿quién hace esos números, digamos? ¿Quién dice que es el 60% o el 40% o cuánto es realmente lo que al final le va a llegar a los consejos municipales de distrito?
José Rodolfo, ibas a decir algo porque tenés la mano levantada. Sí, Gabriela, bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí reunidos y que están presentes. Tal vez para ayudarles con la respuesta a los compañeros del Consejo de Distrito de Peñas Blancas. Realmente con los puentes va a funcionar de la misma forma como está funcionando en este momento los recursos que se dan por medio del artículo 5 de la ley 8114. Entonces, como el registro vial lo que contiene es información del cantón por parte de la municipalidad, el recurso se le va a dar en su totalidad a la municipalidad y luego el consejo de distrito va a recibir el recurso de acuerdo al cálculo que haga la municipalidad a la cual pertenece, contemplando los parámetros que establece la ley, que es el 60% con respecto a las cantidades de puentes que están inventariados, incluidos en los planes viales quinquenales y evaluados con soporte de la NAME, por los gobiernos locales y con soporte de la NAME, y también el 40% que es de acuerdo al índice de desarrollo social del cantón. Entonces, en esta ley va a funcionar exactamente igual que con el artículo 5, entonces van a ser sus municipalidades quienes les van a decir cuánto les corresponde de acuerdo a la proporción de territorio y de caminos, y en este caso de puentes que tengan registrados dentro de sus distritos. No sé si me expliqué o si más bien lo enredé un poco más. No, sí, sí le entendí. Nada más que, bueno, nosotros siempre los números son como muy a mano alzada, entonces nos gustaría que si existiera la oportunidad que se estableciera algún responsable tercero para hacer este tipo de cálculos. Y podría haber un momentito al transitorio 1, me dice el ingeniero por acá que tiene una duda. Permítame, ya lo proyecto. Buenas, usted me puede mostrar el texto que está arriba de ese transitorio 1. Es que a veces que lo leímos en carrera y estamos viendo algo que hace referencia a los consejos municipales de distrito. Es que este es el que está arriba, es la modificación que se va a hacer en el artículo 5. Ajá. Ok, sí estaba hablando de los criterios de distribución. Sí. Pero entonces, en ese sentido, este que estamos viendo acá en pantalla, dice que para la distribución del Consejo Municipal de Distrito, bueno, menos criterios en relación entre la municipalidad, sí hablan la generalidad, sí, diferente. Sí, exactamente. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Don Bernal, adelante. Está muteado, don Bernal, no se escucha. Gracias, muy amable. Sí, más que todo para los compañeros, funcionarios, alcaldes, alcaldesas que están en este chat.
La idea de este conversatorio era precisamente que las instituciones, en este caso el MOP, nos presentara precisamente el borrador de reglamento que va a ser sometido a consulta pública por los medios que establece la ley. De manera que más bien los invito a todos los compañeros y compañeras a preparar las consultas respectivas, reitero, por la vía que establece el ordenamiento jurídico, para que podamos de esa manera hacer las observaciones y que el MOP y quienes corresponda consideren estas observaciones y consultas de parte del régimen municipal. Exactamente, don Bernal, esa era la idea, presentarles el texto como tal que hemos venido trabajando. Obviamente va a salir a consulta pública, tendrá los días hábiles necesarios. Vamos a poner a disposición 2 correos electrónicos en donde nos pueden mandar todas las observaciones, todos los comentarios al respecto del texto, que es un borrador que va a ser sometido a consulta pública, como bien usted dice, y que ya ese sí es el mecanismo legal. Este era un conversatorio, era leerles el texto, pero por supuesto que en la consulta pública podrán interponer y ya con calma, viendo obviamente el texto que vamos a publicar en la Gaceta, todas las observaciones que tengan. Muchas gracias. 2 comentarios externados en el chat. Dice Rigoberto Solano, buenas tardes. ¿Cómo y cuándo será el primer año de distribución de los recursos? Ya que la NAME nos indicó que tiene poco personal y esperarán los recursos para contratar más personal. Es decir, que el soporte no se puede obtener prontamente. Bueno, justamente ellos necesitan los recursos para empezar, pero por eso lo van a hacer con la capacidad instalada y por eso los artículos que ellos decidieron definir para solventar de manera estratégica el soporte que tienen que dar con la capacidad instalada que tienen. Entonces, por eso es el articulado de ellos y por eso es el procedimiento que ellos establecieron, porque en efecto necesitan los recursos que esta ley les está dando. Sí, correcto. Precisamente el comentario del ingeniero Manrique Martínez da en ese sentido también. Sí, presentará la NAME la capacidad para atender las solicitudes para la actualización de los registros viales en cuanto al tema de puentes y vados. Tal vez no los leímos todos porque es muy cansón, ¿verdad? Leer textualmente los artículos, pero ellos tienen otros articulados que no vimos ahorita de su procedimiento y de su gestión interna. Justamente por la capacidad, porque son muchísimas municipalidades, también tienen que ver el CONAVI, entonces ellos tenían que definir su procedimiento para poder solventar el soporte que la ley está exigiendo. Entonces, en el resto de artículos ya viene esta parte que es más del procedimiento de ellos. Muy bien, ¿alguna otra consulta, comentario? Gracias, no habiendo más consultas, agradecemos entonces la información brindada por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Desde ANAI continuamos a las órdenes para seguir coordinando conjuntamente espacios informativos tan valiosos como este. Les indicamos que este webinar fue grabado y que será colgado en el canal de YouTube de la ANAI. Lo encuentran como ANAI Costa Rica en dicha plataforma. Sin más por el momento, les agradecemos mucho su atención y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Buenas muchas tardes, gracias. muchas Buenas gracias. tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias.